En este video no queremos solamente hablar sobre un periodo de la historia de Chile. Queremos también reflexionar sobre una pregunta que sigue siendo actual. ¿Puede la psicología mantenerse neutral cuando el sufrimiento de una persona también está relacionado con el contexto en el que vive? Para responder esta pregunta, vamos a analizar cómo el enfoque humanista cambió la forma de comprender la salud mental durante la dictadura en Chile, y cómo esta mirada mostró que acompañar a una persona no significa solo tratar síntomas, sino que también es considerar su historia, sus experiencias y las condiciones en las que le tocó vivir. ¿Puede existir una psicología neutral? Humanismo y derechos humanos en la psicología chilena frente a la dictadura. Queremos empezar con una pregunta. Cuando una persona sufre porque vive violencia, miedo o pérdida, ¿la psicología solamente debería ayudarla a sentirse mejor? Lo interesante es que estas experiencias mostraron algo importante. Muchas veces el sufrimiento psicológico no aparecía solamente por características personales, también estaba relacionado con experiencias de miedo, pérdida, violencia y cambios en la vida cotidiana. Esto ayudó a ampliar la forma de entender la salud mental, ya no solo como algo que ocurre dentro de una persona, sino también como una experiencia influida por el contexto histórico y social. O también debería preguntarse, ¿qué fue lo que causó ese sufrimiento? Durante la dictadura en Chile, muchas personas vivieron situaciones que afectaron tanto su bienestar como sus derechos. Frente a eso apareció una dificultad importante. La psicología de ese momento solo se enfocaba en entender problemas personales e individuales. Pero empezaron a aparecer casos en donde el sufrimiento no se podía explicar solo por lo que pasaba dentro de una persona. Y entonces surgió una nueva pregunta. ¿Cómo acompañar psicológicamente a alguien cuando el daño no solo viene de la vida personal, sino del contexto que vive? Aquí aparece el enfoque humanista. Este enfoque dice que una persona no se puede entender solamente por sus síntomas, también hay que mirar su historia, lo que ha vivido y el entorno que la rodea. Desde esta mirada, el sufrimiento se deja de ver como un caso aislado y se empieza a entender más bien como una experiencia que está dentro de una realidad concreta. Como por ejemplo, dos personas pueden tener ansiedad, pero una puede estar estresada por sus exámenes y otra porque vivió miedo o inseguridad por mucho tiempo. Por eso acompañar no era solo escuchar o tratar síntomas. También significaba reconocer lo vivido y validar emociones. Pero esto no se quedó solo en libros o en teorías. Aparecieron personas que dijeron no podemos ayudar a alguien si ignoramos todo lo que vivió. Por eso surgieron organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, que acompañó a personas afectadas por violencia y defendió sus derechos. También estuvo el Programa Integral de Desarrollo Educativo, que trabajó con niños y familias que crecían en entornos más difíciles. Y por último, estuvo presente el Centro de Investigación y Atención Integral para la Salud Mental, que apoyó bastante a personas que habían vivido experiencias traumáticas. Aunque hacían cosas distintas, compartían una misma idea. Dejaron de preguntarse solamente ¿qué siente esa persona? Y empezaron a preguntar ¿qué tuvo que vivir para sentirse así? Y por eso nosotros pagamos lo justo y lo que podemos. Y yo creo que si pudiéramos pagar más, pagaríamos más. Porque mi papá elige entre la luz o comer. Y ahí cambió el rol del psicólogo. Ya no era solamente intentar cambiar síntomas, también era acompañar, escuchar y entender la historia completa. Por eso, la pregunta del principio sigue siendo importante al día de hoy. Cuando la salud mental se entiende sin considerar el contexto, existe un riesgo de que podamos pensar que el sufrimiento de una persona es 100% responsabilidad de ella. Hubo mucho abuso de violencia contra las mujeres, de abuso sexual, de manoseo, de denigrarlas en su físico, en su integridad. Un aspecto que las mujeres cuidamos mucho y que a nosotros nos duele. Realmente las agresiones son tremendamente dolorosas. Por ejemplo, hubo dos muchachas aquí
que me consultaron a través de otras personas, porque yo no las vi, pero me llegó el mensaje directo de ellas, sumamente preocupadas, porque habían sido violadas y tenían temor de quedar embarazadas. Esto también puede invisibilizar las desigualdades, la violencia y las decisiones sociales que también afectan en cómo vivimos. Por todo esto, invitamos a la comunidad académica y profesional de la psicología en Chile a asumir un compromiso activo con la memoria histórica y los derechos humanos. Alentamos a las instituciones formativas y a los profesionales en el ejercicio a integrar directrices éticas transversales que reconozcan el impacto transgeneracional del trauma de Estado, promoviendo una práctica clínica y comunitaria basada en la verdad, la justicia y la reparación incondicional de las víctimas. Te invitamos a formarte continuamente en el ámbito psicosocial, a visibilizar secuelas de la dictadura en las nuevas generaciones y alzar la voz contra cualquier forma de negacionismo o violencia del Estado. Por las víctimas de ayer, por la sociedad de hoy y por el nunca más de mañana y por la psicología. Porque entender una persona también significa preguntarse qué realidad le tocó afrontar. Porque hablar de salud mental también implica hablar de derechos humanos.